Shabbat Shalom, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos, en esta tarde, que el Señor nos permite estar reunidos. Mi nombre es Alberto Acevedo, vengo de Saltillo, Coahuila, y también tengo la oportunidad de haber sido transformado y cambiado y ser un hijo del Eterno, por medio de nuestro bendito Salvador Yeshua, o lo que la mayoría de las personas conocen como Jesús. Estábamos platicando hace rato sobre el día de reposo, el inicio de este día, y para muchas personas es un poco extraño cuando les decimos que tenemos que separar este momento y cuál va a ser nuestra actividad. Muchas veces, hermanos, deseamos aumentar nuestra fe, nuestro conocimiento, pero ¿cómo podemos empezar esto? Y alguna vez una persona me decía que lo que necesitamos es profundizar en la palabra de Dios, porque ello es lo que nos va a aumentar nuestra fe. La Escritura nos habla de esa misma manera que para tener fe hay que escuchar la palabra de Dios y la fe en Dios, porque el hombre puede tener mucha fe en muchos conceptos, en sus conocimientos, en su dinero, en su posición, pero un día se acaba eso. Y cuando le decimos a nuestro Dios que nos aumente la fe es para aumentarla en Él. Muchas personas cuando se refieren al día de reposo, pues simplemente piensan pues dejar de hacer alguna actividad y voy acá y con eso. Y yo creo que tenemos que empezar, hermanos, con hacerlo especial. Dios, estábamos escuchando hace rato en una de las alabanzas, ¿sí? No hay nadie como Yahweh, no hay nadie. Y cuando empezamos a cambiar este sentido, yo les decía a algunas personas, tenemos una mentalidad de Shabbat, una mentalidad de Shabbat. ¿Y qué es esa mentalidad? Cuando el Eterno nos habla en el libro de Génesis, que creó los cielos, la tierra y todo lo que existe, y después también al hombre, se ha de haber quedado como observando esa creación, como un pintor o un arquitecto o un ingeniero que termina la obra y la ve completa, para él perfecta, y se asombra y se queda observando, dice, qué bueno, qué bonito lo hice, o qué bien me salió. Algo así le tocó a nuestro Creador y quiso consagrarlo. Eso es lo que significa la palabra santificación. Lo santificó, lo consagró, se lo dedicó a Él. Y después indicó 6 días trabajará el hombre y un séptimo me lo dedicará. Y muchas veces es esta situación del hombre en el mundo es lo contrario. Parece que encontrásemos en las Escrituras que el hombre solamente existe para trabajar. Y ciertamente Dios le dio a Adán, por castigo a causa de su desobediencia, el hecho de que trabajara y que con el sudor de su frente obtuviera el pan de la tierra. Pero originalmente muchas personas dicen, es que es cuando aparece el trabajo. No, antes había trabajo. Cuando el Señor creó al hombre, lo llevó a un lugar llamado paraíso, el Edén, y ahí lo puso a trabajar. Nada más que el trabajo que realizaba aquel varón era simplemente supervisar, porque todo funcionaba bien. No había necesidad de nada, pues nada más llegaba, veía, está bien, veía esto otro, está bien, las aguas circulaban, el aire, los aves, las plantas producían, todo estaba bien, no había necesidad de nada. El problema fue cuando el hombre empezó a desobedecer a Dios, y ahí es donde viene el cambio del trabajo, que sí se vuelve un trabajo, pero precisamente el Eterno no nada más le dio puro trabajo, sino también le dio indicaciones que desgraciadamente se le fue olvidando, y hasta que aparece Moisés, allá cuando saca al pueblo de Israel del
de Egipto y lo lleva al desierto, le vuelve a repetir las instrucciones. Y entonces es cuando le dice al pueblo, aquel pueblo que había sacado, 6 días trabajarás y un séptimo me lo dedicarás. Quiero hablar contigo, quiero enseñarte. Y muchas veces esta situación no aparece en la mayoría de las personas, aún los creyentes, la mayoría de los creyentes no tenemos esa conciencia porque pensamos que es nada más ir a un lugar, una hora, un momento, ponerle atención al que está hablando y ya después podemos hacer otras cosas. Y yo creo que es precisamente ponerle un poquito de atención al Señor, porque no conocemos al Eterno. O sea, a veces a muchas personas cuando les pregunto quién era Jesús o Yeshua, se les hace extraño porque cualquiera lo conoce, sí, y le pregunto ¿y dónde nació? ¿Qué nacionalidad tenía? Alguna vez una persona me decía, pues si era romano ha de ser de Italia. O una persona decía, ¿es que es inglés o es francés? Si nos vamos a la escritura, en Juan 4:22 estaba hablando con una samaritana y la samaritana le dijo, tú eres judío y los judíos y los samaritanos no nos llevamos. Entonces ya tenemos una identificación. Y luego cuando les pregunto, bueno, ¿y cómo es al que la gran mayoría de las personas dicen Padre? Y no me lo pueden describir, porque la gran mayoría del humano no conocemos a Dios. Entonces, el sentido del día de reposo debería de ser empezar a conocer aquello que yo no conozco. Y en Juan 17:3 me dice la Escritura, este es el principio de la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua, aquel que enviaste. Entonces, este sentido de separar este día de nuestras actividades va más allá de hacer una ceremonia. Tal vez esto para muchas personas sea extraño, sea diciendo, ¿cómo se hace esta situación? Bueno, porque vamos empezando a practicar algo que desconocíamos. Y precisamente el día de reposo, no crean que esto fue de un día para otro. Recuerdo cuando me preguntaba alguna persona, ¿y cómo sucedió esto? De cómo Dios estableció que tenían que hacer una lectura cada día de reposo. Bueno, originalmente la palabra de nuestro Dios fue, vamos a poder decir, escrita por la mano de Dios en las primeras tablas y las instrucciones dadas a Moisés. Se escribieron en piedras, en rollos, pergaminos. Originalmente los primeros 5 libros, y después se fueron, vamos a decir, copiando hacia otras personas. En algunos casos esto no era muy sencillo, no era además económicamente posible, pero el pueblo de Dios de alguna manera al recibir aquellas instrucciones de parte de Dios los guardó, las protegió porque era la guía de la manera de vivir, pero en algún momento de su historia ello fue separado cuando fueron el último vestigio de aquel pueblo, más o menos en el año 560, llevado a Babilonia, y ahí así, solo los escribas, los que copiaban los libros, allá no había imprenta, eran los que tenían en conciencia porque repetían y repetían y repetían las palabras que escribían, eran los que tenían información. Cuando regresan con Nehemías y Esdras, es cuando aquellos varones tienen esa conciencia de que necesitamos instruir a nuestro pueblo y se establece por lo menos los 5 primeros libros de lo que nosotros conocemos como Biblia, Sagradas Escrituras, Tanaj, es cuando empieza a ponerse como enseñanza. Si hay algo que se recordaba en ese momento era, mi pueblo se extravió por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, Nehemías y Esdras principalmente era sumo sacerdote, escriba, instruido en la palabra de Dios y muy temeroso, proveyó al pueblo de esos 5 libros y los partió
en 54 partes, que es lo que hoy conocemos como Parashá, para que lo leyeran y cada semana del año tuvieran en esas 52 semanas, que era el tiempo más o menos que tenía el periodo del año, una lectura cada día de reposo, donde el sacerdote instruía al pueblo, y normalmente era el padre de familia el que recibía esa información, y después toda la semana tenían para cumplir parte del mandamiento donde decía, y estas palabras que yo te ordeno, y era para cada individuo, se las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y lógicamente ahí estaba la esposa, ¿sí? Para que aprendan, para que ordenen su vida. Y esto, hermanos, les ha servido a ese pueblo. Decía alguna vez una persona que en realidad el pueblo, los judíos, no hacen el Shabbat porque sea obligación, sino porque el Shabbat los ha conservado en esa relación con el Señor. Y yo creo que eso es lo que necesitamos nosotros aprender. Yeshua o Jesús, que una gran mayoría lo conoce así, cuando le dijo a sus discípulos, vayan y prediquen, hablen del Evangelio y sumérjanlos o bautícenlos en mi nombre, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Y eso es básicamente lo que hoy, de esta manera y de otras en otro momento, han hecho los siervos de Dios cuando tratamos de compartir lo que está escrito. No venimos a inventar nada, no descubrimos nada. Lo que pasa es que nosotros no lo conocíamos. Y entonces, cuando tengo la oportunidad de saber que soy parte de ese pueblo por medio del sacrificio de Yeshua, que precisamente esto viene aquí adelante, es la porción que voy a tratar de platicar en esta tarde, me demuestra que si yo he aceptado ese sacrificio y por medio de ese sacrificio ahora soy hijo de Dios, tengo que aprender de mi Padre, ¿sí? Del Padre de Yeshua, el Padre eterno. Entonces tengo que conocerlo, tengo que hacer eso. Si quiero obtener la vida eterna a partir de ahorita, tengo que empezar a conocer a mi Padre y por medio de mi Salvador, Yeshua. Y hermanos, esto nos lleva a que no tan solo tenemos que leer, escudriñar, investigar y saber. Cuando se va a una escuela, no nada más se aprenden los números, las letras, la historia, la información, para tener una biblioteca que se vea bonita, sino para aplicarlo en nuestra vida. Y básicamente la palabra de nuestro Dios es para que la aprendamos, la observemos, nos instruya y la vivamos. Si no la vivimos, somos un libro que puede estar en una biblioteca durante siglos y que no sirve para nada. Entonces hoy Dios quiere compartir algo de esa experiencia que le sucedió a ese pueblo y que se repite posteriormente, siglos después, y que se vuelve a repetir desde la venida de su bendito Hijo en cada una de las épocas que ha sido leída esta palabra y que ahora a nosotros nos toca considerar esto. ¿Será para mí? Yo creo que sí. ¿Será para ustedes? Bueno, el que lo quiera tomar. Tampoco es obligatorio, pero Moisés alguna vez cuando terminó las leyes, los mandamientos, los estatutos y iba a terminar su vida, le dijo al pueblo, y aquí os pongo el bien y el mal, la vida y la muerte. Yo les sugiero que vengan el bien para que tengan la vida eterna, pero si no, es decisión suya. Y así hoy Dios nos los vuelve a poner en cada momento, ¿sí? Es interesante, hermanos, que hoy nos dé la oportunidad de hacer esto, porque precisamente la escritura, la que vamos a tratar de analizar un poco, que está en el libro de Éxodo capítulo 10, es la porción de la parashá o de la porción que toca esta semana y nos muestra, tal vez no lo aplique yo todo, no lo pueda yo leer todo, pero vaya,
Desearía yo que se motivaran a que esto lo puedan leer toda la semana, tenemos oportunidad, y lo podamos analizar. Hacíamos una oración por el pan nuestro de cada día, ¿sí? El pan literal alimenta nuestro cuerpo literal. El pan, que es su palabra, nos alimenta espiritualmente. Y muchas personas pensarán, pero ¿a poco por hacer una oración podrá venir ese alimento? Bueno, precisamente el libro de Éxodo y de los subsecuentes, Levítico, Números y Deuteronomio, nos platica de un pueblo que duró 40 años en el desierto y no se murieron de hambre. Y andaban en el desierto, no se murieron de hambre. Y hará algún tiempo, hermanos, desde que conozco al Señor, a nosotros no nos ha faltado un pan, un vaso de agua y más en nuestras vidas. No nos volvimos ricos, no nos volvimos millonarios, nos volvimos importantes, pero no ha faltado en la mesa de su pueblo, hermano, porque no nada más dirán algunos míos, no, de su pueblo, en donde quiera que esté, no ha faltado un bocado que llevarse a la boca. Y por eso le agradecemos lo que nos da. Empezamos esta parashá en Éxodo capítulo 10, 1, y dice, dijo el Eterno a Moshe, ve al faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para poner mis señales que estén en su interior, a fin de que cuentes en los oídos de tu hijo y del hijo de tu hijo lo que yo realicé en Egipto y las señales que puse sobre ellos, y sabrán que yo soy el Eterno. Fíjense que es curioso, porque precisamente nos empieza a describir cómo el Señor no tan solo le acontece a ese pueblo, sino lo que va a hacer ese pueblo con esta enseñanza de una vivencia, de una experiencia. Estamos hablando de las 10 plagas, donde Dios va a ocupar esas plagas para poder sacar al pueblo de Israel de Egipto. Las maravillas son plagas para los egipcios y son maravillas para el pueblo de Israel. Pero no nada más es para que a ellos se den cuenta y suceda este evento, sino para que el día de mañana los que salieron y después los subsiguientes descendientes de ese pueblo lo repitan. Y el día de mañana, cuando lleguemos al momento de declarar estas señales, digamos, ¿quién, como el Eterno quiso estas maravillas? Y dice, vinieron Moshe y Aarón al faraón y le dijeron, así ha dicho el Eterno, Dios de los Hibrid, ¿hasta cuándo te negaréis a humillarte delante de mí? Envía a mi pueblo para que me sirva, porque si tú te niegas a enviar a mi pueblo, he aquí yo traeré mañana langostas dentro de tus límites. Aquellas personas ya habían sentido la experiencia de que el mar, que era uno de sus dioses, ¿sí?, que les proveía de alimentos, se había vuelto en sangre. De que ya habían venido las ranas, que también era otro dios, que ya habían venido las moscas, que era otro dios de los egipcios, y cada una de estas señales había afectado al pueblo egipcio, y después se volteaban hacia el pueblo de los hebreos, y se dan cuenta que a ellos no les pasaba nada. Llegó un momento en que los sacerdotes y los dirigentes que estaban con Faraón le decían, ¿sabes qué? Ya déjalos ir porque nos está afectando los animales, la producción. Y cuando llega una de las penúltimas plagas, pues ya decían, oye, nada más nos falta que nos muramos, y efectivamente acontece. Entonces, vemos cómo este pueblo fue avisado y les dice, se va a llenar de una cantidad de langostas como nunca ha habido ni habrá. O sea, sí, efectivamente en el campo hay veces que vienen las personas y ven que en algunas zonas llega una cantidad de langostas, son animalitos que de alguna manera comen, pero cuando son pocos no hay problema, pero cuando vienen las manchas, así parecen oleadas,
hermanos, comparaba alguna vez una persona como cuando viene un huracán, la cantidad de agua es el problema. Así también, cuando vinieron esa cantidad de langostas, dicen que eran varios tipos, cubrió los límites. Ayer hablábamos de que Egipto o los Misraim tenían un límite, ¿cómo se les dice? Una línea divisoria donde terminaba el país. Así, toda la línea, todo el país de Egipto fue cubierto, no nada más fue una zona, fue cubierto a excepción de la tierra de Gosén, donde estaban los hebreos. Y los siervos, veo aquí en el 10:7, dijeron entonces los siervos al faraón: ¿hasta cuándo será para nosotros un tropiezo? Envía a los hombres para que sirvan al eterno Dios suyo. ¿Acaso todavía no sabes que está perdido Egipto? O sea, ya los ministros que tenía aquel hombre le decían: ¿sabes qué? Ya no podemos, o sea, está acabando con nuestra economía, con nuestras riquezas, aún con los esclavos, con los animales. Era algo tremendo lo que estaba aconteciendo, ¿sí? Y dice: ¿acaso todavía no sabes que se está perdiendo Egipto? Fueron traídos de vuelta Aarón y Moisés, y les dijo: vayan, sirvan al Eterno, Dios vuestro, pero ¿quiénes van a acompañarlos? Y le dijeron: vamos con nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras ovejas y con nuestro nuestro vacunos, o sea, nuestras ovejas, porque iremos para fiesta al Eterno, que es para Él. Pero les dijo: miren, pues sí se pueden llevar ustedes los sacrificios, pero los sacrificios no lo ofrecen los niños, que nada más vayan los adultos. De alguna manera quería tener un rehén del pueblo para que no se fueran todos, porque lógicamente, o sea, pensemos humanamente, si se va toda la población, pues ¿qué les obliga a regresar? En cada uno de los eventos siempre trataba de tener algo para que regresaran. Pero les dijo el faraón: así sea el Eterno con ustedes cuando envíe a ustedes y a vuestros niños. Pero observen que el mal está frente a vosotros. No es bueno que se vayan. Ahora solamente los hombres sirvan al Eterno, ya que eso ustedes buscan. O sea, si se quieren ir, nada más vayan los mayores, los adultos, los hombres. Y los echó delante de él. Y dice que entonces, por causa de esta desobediencia, porque Moisés desde un principio le dijo qué tenía que ser. Tenía que ser todo el pueblo, todos sus animales, ¿sí? Todo lo que tenían, que no podían dejar nada ahí. Y por causa de esta situación, entonces, vienen las langostas, ¿sí? Dice en el 10:3, extendió Moshe su báculo sobre la tierra de Egipto y el Eterno condujo un viento solano, y el viento solano de aquel día, aquella noche, trajo las langostas. Subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se posó dentro de todo el límite de Egipto. Era muy numerosa. Antes de ella no hubo así una plaga de langostas como esta, y después no habrá así. Tapó la vista de toda la tierra y se oscureció la tierra. Comió toda la hierba de la tierra y todo fruto del árbol que había dejado el granizo, y no quedó ninguna hoja verde en los árboles y en la hierba del campo y en toda la tierra. O sea, toda la producción agrícola que hubieran podido tener, que no era tan fácil de conseguir, se había acabado. Aquellos hombres no iban a poder tener una producción tan rápida. Todos los árboles, todo el campo, toda la hierba, para los animales, si es que les habían quedado algunos animales, ya no existía. Dice en el 10:16, se apuró el faraón para llamar a Moisés y a Aarón y le dijo: he pecado contra el Eterno vuestro Dios y contra ustedes, pero ahora perdona por favor mi pecado solamente esta vez, y rueguen al Eterno vuestro Dios para que se retire de encima de mí solo esta muerte. Salió del faraón y rogó al Eterno, y entonces el Eterno trajo un viento del oeste muy fuerte y alzó las langostas y los trasladó hacia el Mar Rojo. No quedó ni una langosta en todo el límite de Egipto, pero endureció el Eterno el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel. Curiosamente, algunas personas hacen un comentario curioso que decían que a lo mejor, ya que se habían ido algunas langostas,
como ya no tenían que comer, los egipcios iban a conservar algunas para comerlas, ¿sí? Pero no les dejó ni una, ¿sí? Y después dice el Eterno, le dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo y habrá oscuridad sobre toda la tierra y se palpará la oscuridad, ¿sí? Extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo una oscuridad muy densa en toda la tierra de Egipto durante 3 días. A veces que las personas piensan, pero ¿a poco es delicado la neblina? Bueno, de donde yo vengo hace unos días hubo una neblina que pararon carreteras, Monterrey, Saltillo, Zacatecas, Piedras Negras, porque no se podía ver a 2 metros. Y una carambola de más de 40 autos, porque uno no vio y después ya no vieron. Si eso causa una neblina, imagínense esto, que no podían extender la mano porque no veían la oscuridad completa. A veces parece que las personas dicen, no, es que no puede suceder. Bueno, hace un poco de tiempo en Nueva York hubo un apagón y se paró Nueva York. Pero un muy buen rato. Y parece que se nos acaba el mundo. Así literalmente. Se nos va la luz y se acaba el mundo. Es más, nos sucedió hace algún tiempo a donde vivimos y toda la cuadra se quedó sin luz. Yo le dije a mi esposa, saca tus velas, préndelas. Las encendimos. Nadie más en la cuadra tenía velas, ni lámparas. O sea, pensamos que todo nos va a durar siempre. Por eso tiene uno que tener siempre su lámpara por ahí, ¿sí? No la eléctrica. Dice, leíamos en el 10:23, no veía un hombre a otro, ni se podía levantar ningún hombre de su lugar durante 3 días. Pero para todos los hijos de Israel hubo luz en sus moradas. Entonces llamó Faraón a Moshe y dijo, vayan, sirvan al Eterno, solamente vuestras ovejas y vuestros vacunos quedarán aquí. Ahora, en lugar de los niños, quería quedarse con los animales. Y de por sí, fíjense, es interesante, ya no tenían que comer, ya no tenían animales, ya no tenían productos agrícolas. ¿Quién tenía animales? Los hebreos. Entonces dijo, mientras se van acá, pues hacemos una comidita nosotros. Le dice Moshe, le contesta en el 10:25, también tú entregarás en nuestras manos animales para sacrificios y holocaustos, para que los hagamos ofrenda para el Eterno nuestro Dios. Asimismo, nuestro ganado irá con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de él tomaremos para servir al Eterno Dios nuestro, porque nosotros no sabemos con qué hemos de servir al Eterno hasta que lleguemos allá. Tenía una buena justificación, o sea, yo no le puedo dar algo al Señor si no sé lo que me va a pedir, así que tengo que llevar todo lo que tengo en mi casa y a lo mejor de lo que tenga es lo que me va a pedir. Endureció, dice en el 10:27, endureció el Eterno el corazón de Faraón y no quiso enviarlo, y le dijo el Faraón, vete de mi lado, cuídate, no vuelvas a ver mi rostro, porque en el día en que tú vea tu rostro, morirás. Entonces Moshe dijo, así será como tú hablaste, no volveré, ¿sí?, a ver tu rostro. Y hermanos, esto es una sentencia. La sentencia empieza con Faraón. No quiero volver a ver tu rostro, porque el día que me veas otra vez te vas a morir. Ya no quiero tener ninguna plática contigo. El Señor se lo tomó muy en serio. No era a Moshe al que le estaba diciendo, no se vaya. Le estaba diciendo, adiós, no quiero dejar a tu pueblo. Pero a Dios no se le puede matar. Él pensaba que con matar a Moshe era suficiente. Pero se revierte las cosas. Y dijo en el capítulo 11 de Éxodo,
Dijo el Eterno a Moshe: una plaga más traeré sobre el faraón y sobre Egipto. Después de esto los enviará de aquí. Cuando los envíe completamente, los echará de aquí. Habla ahora a los hijos del pueblo de Israel para que cada uno pida a su amigo y a una mujer de su amiga objetos de plata y objetos de oro. Fíjense cómo es Dios para proveer a este pueblo. O sea, muchas veces las personas piensan: no, te vas a salir y te va a dejar sin nada. De hecho, algunas personas así piensan y nos ha sucedido, que decían unas personas: nos iba mejor cuando estábamos peor. Cuando estaba yo sin conocer a Dios, cuando no conocía de su mensaje, cuando no conocía esto, me iba muy bien. No conocí y me empezó a ir mal. Por un tiempo. Pero Dios vuelve a darle a su pueblo lo que necesita. No lo que quiere, lo que necesita. ¿Y qué pasó? Pues fueron estos hombres y le pidieron a aquellos, sus conocidos: ¿saben qué? Ya me voy a salir, voy a ir por allá, pero necesito una alhajita, una joyita, una fiesta, un vestido. Y aquellos habitantes de Egipto, ya después de tantas situaciones, dijeron: ¿sabes qué? Llévate lo que quieras. Lo que quiero es que te vayas, porque mientras estés aquí me vas a seguir afectando. Dice: y puso el Eterno la gracia del pueblo a los ojos de Egipto. A ver, espera, mamá. Aquí hay una palabra muy curiosa. Y puso el Eterno, ¿sí?, la gracia del pueblo a los ojos de los egipcios. Hace algún tiempo platicaba con una persona y me decía: hermano, la ley vino por medio de Moisés y la gracia por medio de Jesucristo. ¿Sí leyeron ahí la palabra gracia? ¿Sí? ¿Sí está? Entonces, la gracia siempre ha estado. La gracia es un don de Dios. Es un don de Dios. ¿Sí? Dios puso en su pueblo gracia para que cada uno le pidiera a los egipcios, ¿sí? También el hombre Moshe, era muy importante en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Y dijo Moshe: así ha dicho el Eterno: ¿cómo a medianoche yo saldré de Egipto? Y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaría en el futuro en su silla, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, y todo primogénito de bestia. Habrá un griterío muy grande en toda la tierra de Egipto, como en él no hubo y como en él no volverá a haber. Y a todos los hijos de Israel, y a todos los hijos de Israel no moverán un perro su lengua, ni le pasará algo, tanto a un hombre como a su bestia, a fin de que sepáis que separa el Eterno entre Egipto y entre Israel. Dios va a separar a su pueblo, lo va a sacar. Cuando hablamos un poquito sobre la raíz de la palabra eclesia o iglesia, congregación, ¿sí?, muchas personas no entienden, piensan que es un local, un edificio, un lugar donde se congregan las personas. Pero la palabra es los llamados a salir, los llamados a salir. Y se va manifestando de diferentes maneras. El primero que fue llamado a salir fue Abraham, ¿sí? Sal de tu tierra y de tu parentela y yo te llevaré a un lugar donde fluye leche y miel. Y después a esta descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, lo vuelve a sacar para llevarlos a ese mismo lugar. Y ahora nosotros nos hace un llamado en los postreros tiempos: sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te llevaré a un lugar donde fluye leche y miel. Algunas personas pensarán: entonces tenemos que hacer equipaje, tenemos que viajar, no sé a dónde. En algunos casos sí, en otros, la mayoría no, hermanos. Tenemos que salir de esta tierra. Esta es la tierra, la que está dominada por Faraón, donde está maldita. Y tiene que haber una nueva tierra, una nueva persona.
Y esto que nos está declarando aquí es que también aquellos hombres que veían que Moisés era importante, ¿sí?, le dicen, entonces bajará todos tus siervos esto a mí, postrándose a mí, diciendo, salga tú y todo el pueblo que está contigo. Recién entonces saldré. Y salió Moshe de Faraón con ira. ¿Sí? Dijo el Eterno a Moisés, no irá a ustedes el Faraón a fin de aumentar sus maravillas en la tierra de Egipto. Y Moshe y Aarón habían hecho todas las maravillas delante de Faraón, pero endureció el Eterno el corazón de Faraón, y éste no envió a los hijos de Israel de esa tierra. Y aquí viene algo bien interesante. Capítulo 12, habló el Eterno a Moshe y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes será para ustedes cabecera de mes. Primero es para ustedes en los meses del año. Siempre que platicamos con las personas al respecto de la medida que estableció el Señor para con el hombre, en Génesis está claramente declarado. Desgraciadamente el hombre es el que ha cambiado. Si vemos la creación, empieza a hablar de la creación del primer día, y el segundo día, y el tercer día, y el cuarto día, y el quinto día, el sexto día, y el séptimo día. Y en el séptimo día reposó. No había lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Eso es una creación del calendario juliano, 100 años antes de Jesús, y después modificado en 1490 por Gregorio XIII. No había nombres. Era 1, 2, 3, 4, primero, segundo, tercero, cuarto, hasta el 10º, 12º, 12º. Y aquí, cuando habla Moisés, Moshe a su pueblo, y Dios le da la instrucción, dice, este mes será el primero de vuestros meses. Algunas personas que conocen un poquito de historia dicen que para ese entonces los egipcios tenían un calendario y que ese mes aproximadamente era el mes séptimo. Pero Dios les va a cambiar todas las cosas y va a volver al original. ¿Sí? Hoy nosotros estamos supuestamente en el primer mes del año, enero. Bueno, pero en la escuela normalmente nos empiezan a enseñar que los ciclos de las estaciones empiezan con primavera, verano, otoño e invierno. Invierno es el último, ¿sí? Pero curiosamente nosotros empezamos el año en invierno. O sea, nos desubicamos completamente. Pero Dios quiere empezar a ordenar otra vez las cosas. Y les dice, este mes, y cuando habla con Moisés, es el primer día del primer mes. Van a empezar a contar así. Les quiere restablecer un orden que habían perdido por causa de la desobediencia. ¿Sí? Y empieza precisamente en el primer mes y les dice, este mes es para ustedes cabecera de mes, o sea, inicio. Primero es él para que ustedes en los meses del año, ¿sí?, hablen a toda la congregación diciendo, en el día de este mes, o sea, empieza a hablarle el día primero del primer mes para que sepa que a los 10 días de ese primer mes, cada uno tomará un cordero, ¿sí?, para cada clan, cada familia, ¿sí?, paterna, un cordero por cada casa. Y si es numerosa la casa para comer el cordero, tomará él y su vecino cercano. Pero si la casa es pequeña, va a invitar al vecino para que lo comparta. ¿Sí? Dice, cada uno de acuerdo a lo que come se contará el cordero. Un cordero íntegro macho en su primer año será para ustedes. De las ovejas o de las cabras tomarán. Y este será para ustedes que los cuiden hasta el día 14 de este mes y lo degollará toda la asamblea de la congregación. La congregación después se le denomina, ¿sí?, en griego, eclesia, y después viene al español iglesia. Dice, al atardecer tomarán de la sangre y la pondrán sobre las 2 jambas, o sea, en la puerta de la entrada de la casa donde lo van a tomar, sobre el dintel de la casa donde lo comerán en ella.
Y comerán la carne esa noche asada al fuego, con panes ácimos junto con verduras amargas lo comerán. No comerán de él crudo ni cocinado, hervido en agua, sino asado al fuego, su cabeza con sus patas y sus entrañas. No dejarán nada que sobre hasta el amanecer, y lo que sobre de él al amanecer lo quemarán en fuego. Así lo comerán, vestidos vuestros vestiduras, vuestro calzado en vuestros pies y vuestros bastones en vuestras manos, lo comeréis apresuradamente, pues esa es para el Eterno. Yo pasaré sobre la tierra de Egipto esta noche y mataré a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde él, o sea, la persona que esté ahí, desde el esclavo hasta el faraón y de toda bestia. Y en todos los ídolos de Egipto ejecutaré juicios. Yo soy el Eterno. Entonces será para la sangre para ustedes por señal sobre la casa que está donde estarán ustedes comiendo la Pascua. Cuando veré la sangre, entonces saltaré a ustedes y no habrá en ustedes mortandad para exterminarlos cuando haya matanza en Egipto. Curiosamente, hermanos, esto era muy delicado en la situación donde se hallaban. Los egipcios adoraban infinidad de dioses y los carneros, las ovejas, eran sagrados para ellos. Entonces imagínense, si nos cuenta la escritura que más o menos salieron como 600,000 hombres mayores de 20 años, más esposas, más hijos, más muchos extranjeros que vivían con ellos, ¿qué cantidad de animales se necesitaría sacrificar? Y si los egipcios no permitían eso, es más, si llegaban a ver a un extranjero o hebreo matar un animal, lo mataban a él porque estaba haciendo algo que no era correcto. ¿Cómo iba a pasar esta situación? No creo que haya sido un secreto lo que haya dicho el Señor, porque te lo tuvo que platicar a todos. Imagínense entonces la zona de Gosén, ¿sí?, donde empiezan todos los hebreos a traer animalitos a sus casas. Desde el día 10 lo apartan, empiezan a ver esas cosas y todos los demás que están en Egipto empiezan a observar ese procedimiento. ¿Qué creen que empiecen a hacer los egipcios? Que ya le habían pasado muchas cosas. Pues vamos a imitar a ver qué hacen. Y les empiezan a preguntar, oye, ¿qué vas a hacer? Yo no creo que no haya alguno que compartiera esa situación. Y se dieron cuenta muchos, y muchos que eran extranjeros también tenían primogénitos. ¿Por qué les permitieron a estos matar animales? Porque lo iban a hacer ellos también. Y entonces empezó a tener un montón. Todas las casas se llenaron de animales. Ya no estaban en los corrales, ya no estaban en el campo, estaban en las casas. No sé si alguno de ustedes ha llevado algún animalito a su casa, como un borrego, un cordero, un chivo. Hacen un ruido, hermanos, que no se puede ocultar que está ahí dentro. O sea, cuando están en los campos ganaderos, donde están en el campo pastando, pues no hay problema. Llévate uno tú, y después otro tú, y después otro tú, y empieza a escucharse el balido, pero dentro de las casas. O sea, no se podía ocultar esta situación. Entonces muchos que eran egipcios y otros extranjeros, acordémonos que Egipto para aquel entonces era la nación más poderosa del mundo. Y venían de muchas naciones de aquel entonces a rendirle pleitesía a Faraón. Entonces muchas personas estaban viendo todas estas señales, maravillas, situaciones. Entonces el foco de la vista estaba centrado en los hebreos. O sea, lo que hacían estos hebreos tenía que tomarse en cuenta. Y solamente donde hubiera esa señal, esa sangre en la puerta, se iba a salvar alguien. Y llega precisamente esa noche y lo que les dice el Señor es que estén con sus vestidos, se sienten a la mesa, maten al animal, lo degollen y la sangre lo pongan en el dintel de la puerta. Y cuando viniera, ¿sí?, el ángel de la muerte iba a saltar sobre esa casa, o sea, iba a identificar y no iba a tocar a nadie, pero donde no hubiera esa señal iba a entrar, iba a morir.
Y empieza, en las películas a veces nos lo presentan como una nube, ¿verdad? Que viene, hace un vapor, que empieza. Y yo sí me observé una vez esa situación donde llegaba a una casa y veía la señal y subía así el humo. Pero nomás llegaba donde no estaba, se metía por abajo, por la ventana, y al ratito empezaba a llorar. O sea, es ilustrativo esta situación y nos lo dice gráficamente el Señor para que veamos que esto fue una amenaza, fue un juicio, no fue una amenaza de parte de Dios. Fue un juicio porque no obedeció Faraón ni su pueblo. Pero el que tenía la autoridad era Faraón. Y su hijo murió. Y dicen algunas personas, bueno, si en todas las demás plagas era por los dioses, los animales o el río, todo eso representaba un dios, ¿por qué el hijo de Faraón? Porque Faraón y su hijo para los egipcios representaba Dios. Era un dios. Entonces, en el máximo Dios que había en Egipto, se manifestó la mano poderosa del Eterno para demostrar que solamente hay un Dios sobre la tierra. Y cuando aconteció todo esto, estaban reunidos, hacen esta ceremonia y les dice el Eterno, a partir de esta fecha, cuando lleguen a la tierra prometida, cada año lo van a recordar. ¿Sí? Y se habla de la fiesta de los panes sin levadura, 7 días. Esto es importante considerarlo, hermanos, porque todo esto que pasó más o menos 1400 años antes de la venida del Mesías era simplemente una sombra de lo que iba a acontecer otra vez. Muchas veces cuando les platico a las personas un poquito de esta historia para motivarlos, y precisamente en esta temporada terminamos enero, pero estábamos en diciembre, les decía yo, ¿qué festejan? Y nos hablan del nacimiento de Jesús. Y la pregunta era, ¿y para qué nació Jesús? Y muchas personas no tienen ni idea. Alguno que me respondió, es que vino a perdonar nuestros pecados. Muy bien. ¿Y qué más? Y se quedan pensativos, pues, ¿qué más quiere? Y le digo, ¿sabe que Jesucristo, como usted lo conoce, vino a morir por nuestros pecados para recibir el castigo, el juicio de un pecador? Y se queda pensativo, pero no puede ser. Digo, sí, porque es el justo por el injusto. El que no había cometido pecado por el que lo cometió. Y se vuelve a repetir esta historia, hermanos. Se vuelve a repetir esta historia donde Dios ha enviado a alguien a sacar a su pueblo de un lugar de esclavitud y ahora manda ya no a Moisés, sino a Yeshua a sacar a su pueblo, no de un Egipto literal, no estoy hablando de que el Egipto existe porque existe físicamente, ¿verdad? Sino de un Egipto espiritual que se llama pecado. Y muchas personas cuando le dicen, ¿qué es el pecado? Hay unas personas que les pregunto, ¿qué es? ¿Usted no ha pecado? No, mire, yo no fumo, yo no tomo, yo no bebo, no soy narcotraficante, no soy secuestrador. ¿Usted cree que eso es el pecado? Eso es el resultado del pecado. El pecado, según Juan, primera de Juan, dice que es la desobediencia, ¿sí?, a la ley. Entonces, si usted no está de acuerdo con la ley, se vuelve pecado. Y todo lo que está usted describiendo es la manera física como vemos que el hombre desobedece a Dios. Y desde que el hombre pecó allá en el huerto del Edén, estamos destituidos de la presencia de Dios. Y así como este pueblo
para poder ser librado de ese juicio que venía, porque el juicio era para todos, no nada más para los egipcios, para todos los que estuvieran ahí, a menos que hubieran traído un cordero, lo hubieran sacrificado y hubieran puesto su sangre ahí. El cordero los había salvado, pero tuvieron que morir muchos corderos, muchos, no fue uno nada más, fueron muchos. Y no tan solo para el pueblo de Israel, para muchos extranjeros, inclusive para muchos egipcios. Porque al ver lo que hacían aquellos, lo tuvieron que hacer, no había otra. Si no lo hacían, se morían. Pero pasa el tiempo, hermanos, y precisamente esta historia se repite 1400 años después. Vamos a los 4 evangelios y nos dice, estaba cerca la Pascua de los judíos. Es curioso a veces cuando leemos esas partes, porque digo yo, a ver, espérate, si el que me lo está escribiendo es un judío, si yo le digo a alguien, hermano, ¿tú eres mexicano? ¿Sabes qué se festeja el día 15 de septiembre? No, es que él es de la hermana República de Yucatán. Él es el 14 de septiembre. Sí sabes que se festeja el día 15 de septiembre. ¿Sí? Entonces ya no le tengo que decir. Las fiestas patrias, pues ya me entiende de qué estoy hablando, ¿verdad? Pero ¿por qué el escritor me tiene que decir la fiesta de los judíos? ¿Hay alguna influencia ahí para que separemos? ¿Sí? Simplemente el que puede escribir dice ahí, estaba cerca la Pascua, o Pesach, y ya. El que lee ese libro en ese momento entiende. Pero bueno, para darnos un poquito más de información, lo que se va a recordar es precisamente esto. ¿Por qué? Fíjese lo que dice enseguida en el es en el 12, 17, cuidarán los panes ácimos, porque en este pleno día saqué vuestros ejércitos de Egipto. Entonces cuidarás este día para vuestras generaciones como ley perpetua. O sea, esto que hiciste hoy, cada año lo vas a recordar. Es tu día de independencia. Es tu día de tu independencia. Te saliste de la esclavitud, así como el mexicano el 15 de septiembre festeja, 15 y 16 de septiembre festeja que nos liberaron de los españoles. Así también ese pueblo eso era. Y cada año, durante 1400 años aproximadamente, algunas veces se acordaron, otras se les olvidaron, pero cuando volvieron desde el tiempo de Esdras y Nehemías, lo volvieron a practicar. Y cuando llega precisamente en los 4 evangelios, nos llega, estaba cerca la Pascua, ya no les tengo que decir de qué era, la Pascua, ¿sí? Es cuando va a tomarse otra vez, ya no miles de corderos, sino uno solo. Aquel del cual había hablado Juan, este es el cordero que quita el pecado del mundo. Fíjense bien, es una cosa bien interesante. Cuando Moisés toma aquellos animales, les salva la vida, literal. Pero ahora este cordero nos va a salvar la vida espiritual. ¿Sí? Porque dicen muchos, pero todos nos morimos. Sí, pero después de la muerte viene el juicio. Y todo aquel que haya cometido pecado va a sufrir un castigo. Y solamente aquel que haya sido perdonado, el que haya sido salvado, el que haya sido liberado por medio de una sangre, podrá tener vida eterna. Entonces, esto es importante. Muchas veces cuando leemos las parashá y leemos estas porciones, dicen las personas, pero fue una historia de los judíos, de los israelitas. A mí, ¿qué tiene que ver conmigo? Precisamente en las Navidades, les recuerdo, pues es que
así como a semejanza de ese pueblo que tuvieron que usar miles de animales, vino un cordero que fue preparado para morir. Y no tan solo para morir, sino para recibir el juicio de Dios. Os dejo, como decía Moisés, el bien y el mal, la vida y la muerte. Ustedes escogen. Hermanos, el Señor los bendiga y espero que puedan seguir leyendo la lectura de Pesaj en sus vidas en este tiempo. El Señor los bendiga y Shabbat Shalom en esta tarde.